continuando con el desarrollo del curso Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. En esta oportunidad abordaremos el tema 3, que está referido a la inversión y su etapa de implementación de los proyectos de inversión en general, sean estos públicos o privados. En primer lugar, se hace necesario definir de manera rigurosa qué cosa es inversión. Por inversión debemos entender el conjunto de recursos físicos, financieros, tecnológicos, orientados a generar una actividad productiva, a generar bienes a partir de una unidad productiva de la cual se espera genere beneficios en un horizonte temporal previamente definido. Una inversión, por tanto, debe incorporar, debe contemplar tres variables que deben estar presentes, omnipresentes en cada inversión. Una de ellas es el rendimiento esperado. Debemos definir cuál es el rendimiento esperado que satisface las expectativas de los promotores del proyecto, de los inversionistas o en el caso de las inversiones públicas del Estado, sea este un ente nacional, un ente subnacional, me estoy refiriendo a los gobiernos regionales, o un gobierno local. El segundo aspecto a considerar es el riesgo. Toda inversión asocia un riesgo. Es así por naturaleza. ¿Cuál es el riesgo aceptado? ¿Cuál es el riesgo que los inversionistas aceptan al destinar recursos a un proyecto, a un futuro emprendimiento? Y el tercer aspecto a considerar es el horizonte temporal, el tiempo en el cual se espera que esta unidad productiva genere beneficios para sus inversionistas, para sus promotores o para la entidad estatal si es que se trata de un proyecto de inversión pública. ¿Qué características tienen las inversiones? Las inversiones tienen las siguientes características. Se orientan siempre hacia el futuro, suceden en entornos dinámicos, se planifican a largo plazo y sus efectos son duraderos cuando no perdurables en el tiempo. ¿Cuáles son los destinos de las inversiones? Se realizan inversiones en activos fijos, es decir, en todos aquellos bienes que por su tiempo de vida útil van más allá de un año. Asimismo, se destinan inversiones a gastos preoperativos, a los gastos que incurren los promotores del proyecto a efectos de generar y tener criterios necesarios para evaluar la posibilidad de destinar mayores recursos, de implementar el proyecto o rechazarlo o postergarlo, que es otra de las alternativas que tiene un promotor de proyectos. ¿A qué más se destinan las inversiones? Se destinan inversiones a la conformación del capital de trabajo, que como ya dijimos anteriormente, es el capital que necesitan las unidades productoras para garantizar el ciclo productivo del bien o servicio a que se va a dedicar el proyecto. Ejemplo de capital de trabajo es, si es que vemos un proyecto hotelero, el capital de trabajo en un proyecto hotelero serán los bienes y servicios que necesita el huésped durante su alojamiento, dado que en este tipo de industrias, en este tipo de negocios, es normal que el servicio se cancele al término del periodo de hospedaje, ¿no? Si el proyecto se considera parte de las ventas al crédito, debe aumentarse el capital de trabajo en la forma proporcional a las cuentas por cobrar. Es decir, que para calcular el capital de trabajo mucho tiene que ver el periodo de rotación de las cobranzas. Finalmente, necesitamos poner en un cronograma
de manera sistemática, ordenada, ¿no?, todas las inversiones que vamos a realizar. Y todo esto lo hacemos en base al estudio de mercado, al estudio técnico y al estudio de organización previamente definido en las etapas anteriores que conforman la elaboración del expediente técnico, la elaboración del perfil, la elaboración de factibilidad, del estudio de factibilidad o del estudio de prefactibilidad, ¿no? Aquí es donde definimos, ¿no?, cuáles son los bienes de capital, los equipos, las maquinarias, ¿no?, cuánto vamos a necesitar para la formulación del expediente técnico o estudio definitivo, cuánto nos demandarán los estudios de ingeniería, los estudios arquitectónicos, las instalaciones y puesta en marcha de los bienes de capital adquirido, los gastos preoperativos y el capital de trabajo mismo. Necesitamos hacer entonces una estimación ya más fina, ¿no?, de todas las necesidades que va a enfrentar el proyecto, tanto en bienes de capital como en capital de trabajo y en gastos preoperativos y en gastos operativos, a fin de cronogramar, de poner en una serie de tiempo específica todo este conjunto de conceptos de inversiones en los que va a incurrir la empresa o en este caso el proyecto para llevar a cabo su proceso productivo en condiciones que se denominan normales. El tiempo de realización de las inversiones. Si bien la mayor parte de inversiones deben hacerse a la puesta de marcha, antes de la puesta de marcha del proyecto, pueden existir inversiones que sean necesarias durante la operación o puesta en marcha. Esto porque a veces es necesario reemplazar activos fijos que se van desgastando con el tiempo o que su periodo de obsolescencia es bastante corto. Ayer poníamos como ejemplo el caso de las computadoras. Estos bienes enfrentan un riesgo de obsolescencia bastante alto, ¿no? Por tanto, es pertinente y conveniente para los fines de rentabilidad, de productividad de la empresa, reemplazar estos equipos que han caído en obsolescencia por unos nuevos que garanticen una mayor performance al trabajador, al colaborador o incluso a la alta dirección. De igual forma, el capital de trabajo puede verse aumentado o rebajado durante la operación si se proyectan cambios en el nivel de actividad. Por ejemplo, para atender una demanda inesperada, que sería una oportunidad que tendría que aprovechar el proyecto. Entonces necesitamos estimar la variación del capital de trabajo necesario para atender esta supuesta demanda inusitada. Bien, ahora hablemos de la fase o la etapa de implementación. En esta etapa, el plan de ejecución del proyecto se materializa, se cristaliza. Por fin llega el momento en que el proyecto empieza a cristalizarse, pasa de ser un conjunto de estudios, un grueso expediente, a ser una realidad patentizada en obras de infraestructura, en edificios, en maquinarias, en equipos, en instalaciones. Es decir, se trata de materializar, de llevar a cabo, de cristalizar el anhelo que significa llevar a cabo un proyecto. Esta etapa entonces consiste en llevar a cabo o hacer realidad el proyecto, el que hasta antes de ella solo eran planteamientos teóricos. Es decir, pasamos del planteamiento teórico a hacer realidad, a ver de manera tangible nuestras aspiraciones. La etapa de puesta en marcha. Esta etapa tiene dos subetapas. La etapa de prueba, que es el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, los defectos, las imperfecciones, tanto de las instalaciones
como de la infraestructura. Incluso en esta etapa vemos las imperfecciones de los procesos administrativos prediseñados. La segunda etapa es la etapa de operación normal y esta es posterior a la etapa en la que hemos puesto a punto la empresa, es decir, en condiciones de operar con niveles cercanos a su capacidad de planta total, ¿no? Y esta empieza luego del periodo de puesta a punto hasta que la unidad productiva genere beneficios por encima de los costos en que se incurre para generar los bienes o servicios para el cual fue concebido esta nueva unidad productiva o proyecto que estamos estudiando. Bien, entonces hasta este punto hemos terminado el tema 3 referido a las inversiones y la etapa de instalación y puesta en marcha. Nuevamente mi llamado a que dediquen de manera exhaustiva al estudio de esa materia que es totalmente interesante para sus fines y propósitos personales. Agradezco su atención y nos estamos viendo en el próximo tema, en la próxima unidad de aprendizaje. Muchas gracias.